un joven médico llamado Louis Creed se muda con su familia a un pequeño pueblo llamado Ludlow, en el estado de Maine. Junto con él emprenden esta nueva etapa de vida su esposa Rachel y sus 2 hijos, Ellie, de 5 años, y el pequeño Gage, aún muy pequeño. Además, la familia es acompañada por su mascota, el gato de Ellie, llamado Winston Churchill, conocido cariñosamente como Church. La familia anhela comenzar un nuevo capítulo asentándose en una casa acogedora lejos del bullicio de la ciudad. La casa a la que se mudan es espaciosa, rodeada de vegetación y cuenta con un denso bosque detrás. Todo parece indicar que este es el lugar ideal para vivir. Sin embargo, hay algo inquietante. Justo frente a su casa pasa una carretera transitada y peligrosa por la que circulan camiones a alta velocidad de manera constante. Desde los primeros días, el ruido y la velocidad de los vehículos despiertan una sensación de intranquilidad en Louis. Pero la carretera no es el único elemento perturbador. Pronto saldrá a la luz otro aspecto aún más oscuro. La familia Creed comienza a conocer gente nueva en el vecindario. Su vecino más cercano es un hombre mayor llamado Judd Crandall. Desde el principio, Judd muestra una actitud amigable hacia los Creed, compartiendo historias sobre la vida local y ofreciendo advertencias útiles, instándolos a tener cuidado con el peligro de la carretera. Judd siente un aprecio especial por los niños, especialmente por Ellie, convirtiéndose casi en un abuelo para la joven familia. Con el tiempo, Judd comparte algo inusual con los Creed. Llevándolos a través de una pequeña senda que comienza justo detrás de la casa, Judd les muestra un antiguo cementerio de mascotas. Este es el lugar donde los habitantes locales han enterrado a sus animales durante décadas. Ellie queda fascinada por este lugar misterioso. El cementerio tiene un aire extraño. Está completamente rodeado por la naturaleza salvaje, y sobre las tumbas hay cruces y lápidas hechas de forma rudimentaria, con inscripciones ingenuas. La curiosidad de Ellie despierta preguntas sobre la muerte, por qué los animales mueren y cuál es el significado de esta pérdida. Louis comienza a sentirse incómodo con estos temas de conversación, sobre todo porque Rachel tiene un vínculo particularmente delicado con la muerte debido a los traumas de su infancia. En una ocasión, mientras caminan por el cementerio, Judd insiste con firmeza en una advertencia. No deben seguir más allá de los límites del cementerio. Aquella zona oculta secretos antiguos y es mejor no adentrarse. Judd no ofrece mayores explicaciones, aunque su tono deja entrever una preocupación oculta. Louis lo toma como una simple leyenda local y no le da demasiada importancia. Sin embargo, lo más extraño sucede en el trabajo de Louis. Poco después de comenzar como médico en la clínica universitaria, se enfrenta a una situación mortal. Un joven estudiante llamado Victor Pascoe es llevado tras un accidente grave en la carretera. El chico muere en la mesa de operaciones, frente a los ojos de Louis, pero antes de su muerte, logra pronunciar unas palabras aterradoras a modo de advertencia. Le dice: «No cruces los límites, doctor. No cruces los límites del cementerio». Louis trata de convencerse de que estas son solo las divagaciones de un moribundo, pero esa misma noche tiene un sueño perturbador. En el sueño, Víctor lo guía a través del bosque hacia el cementerio de mascotas, avanzando entre la densa y oscura maleza para repetir las mismas palabras: «No cruces los límites». Cuando Louis despierta aterrado, descubre con horror que tiene lodo en sus pies, como si realmente hubiera caminado por el bosque. Decide no contarle a nadie lo que ha ocurrido, tratando de olvidar el incidente. Después de varios meses,
la vida de los Creed vuelve a dar un giro inesperado. Una noche, Louis recibe una mala noticia. La gata de Ellie, Church, muere en la carretera tras ser atropellada por un camión. Louis se preocupa por cómo contarle esto a su hija. Teme que la temprana muerte de su mascota favorita pueda ser demasiado para ella. Al enterarse de lo sucedido, Jude propone una solución inusual. Invita a Louis a adentrarse más allá del límite del cementerio de animales. Jude le explica que en el territorio detrás del cementerio hay un antiguo enterramiento indígena que pertenecía a la tribu Mi'kmaq. Allí es posible devolver a Church a la vida. A pesar de sus dudas, Louis sigue a Jude. Juntos transportan el cadáver de la gata por un sendero peligroso, cubierto de niebla, hasta llegar a un lugar donde la tierra parece ajena y siniestra. Tras realizar un misterioso ritual, Louis entierra a Church en la tierra Mi'kmaq, bajo la supervisión de Jude. Al día siguiente, la gata regresa a casa, pero ya no es la misma. Church se muestra apática, agresiva, y desprende un olor antinatural. La parte más viva de su personalidad parece haber desaparecido, como si su cuerpo hubiera resucitado, pero su alma se hubiese desvanecido. Ellie nota que algo no está bien con su mascota, pero lo atribuye a una falta de atención hacia ella. Jude confiesa a Louis que en algún momento también utilizó el cementerio para devolver a la vida a su viejo perro. Sin embargo, le subraya que, aunque el ser que regresa pueda parecer el mismo, nunca lo será. Jude se arrepiente profundamente de haberlo hecho y advierte a Louis de no hacer más experimentos al respecto. Lo más terrible ocurre después de unos meses. Durante un paseo, el pequeño Gage se suelta de las manos de su padre y corre hacia la carretera, donde es atropellado por un camión. Esta tragedia conmociona a toda la familia. Rachel se sumerge completamente en su dolor y se va a casa de sus padres, mientras que Louis se queda solo. Consumido por el sentimiento de culpa y un dolor interminable, comienza a reflexionar en la historia que Jude le había contado sobre el cementerio. Louis tiene una idea descabellada. Si Church volvió, entonces Gage también puede regresar. A pesar de todas las advertencias, se dirige al cementerio local para desenterrar en secreto el cuerpo de su hijo. Aquella noche se convierte en uno de los momentos más aterradores de su vida. Pero Louis decide seguir adelante. Lleva el cuerpo de Gage al entierro indígena y realiza el mismo ritual. Cuando Louis regresa a casa después del aterrador ritual en el cementerio indígena, siente una mezcla de miedo, expectación y alivio, pues ahora le ha dado a su hijo una segunda oportunidad para vivir. Sumido en sus pensamientos, Louis trata de no reflexionar sobre lo que Jude insinuó antes. Cualquier ser que regrese del cementerio está más allá de la comprensión humana. Se convence a sí mismo de que con Gage será diferente, porque no es un animal, es su hijo, es su carne y su sangre. Al día siguiente ocurre aquello que Louis tanto esperaba y a la vez tanto temía. El pequeño Gage regresa a casa, pero ya no es el mismo niño. Su dulce rostro lleva algo inhumano. Sus movimientos son bruscos, sus ojos salvajes y en su sonrisa hay algo casi depredador. Louis desesperadamente intenta convencerse de que solo son efectos de la exhumación, que el niño simplemente necesita tiempo para recuperarse. Sin embargo, Gage comienza a comportarse de manera cada vez más extraña. Dice palabras que antes no estaban en su vocabulario y ríe como un adulto grosero. El gato Church ahora no se separa de él
como si estuvieran unidos por un mal común. Rachel, que ha regresado, siente que algo no está bien, aunque Louis le oculta la verdad sobre lo que ocurrió. Ella percibe que algo horrible se cierne sobre su hogar y que su esposo ya no es el mismo de antes. Una noche, Jude llega a casa de Louis para hablar con él. Él ya sabe que Gage ha vuelto. Jude le explica que le advirtió sobre el peligro, pero Louis cruzó la línea. Ahora las consecuencias pueden ser irreparables. Jude también le cuenta que hace mucho tiempo otros habitantes del lugar intentaron revivir a sus seres queridos enterrándolos en ese cementerio. Sin embargo, cada vez el resultado fue aterrador. Los que regresaban se volvían asesinos y sobrenaturalmente malvados. El pequeño Gage, a pesar de su apariencia infantil, gradualmente se convierte en una fuente de oscuridad. En cierto momento, se hace evidente que ya no es un niño. Gage comienza a mostrar una maldad y una astucia que de ninguna manera podrían pertenecer a un niño de 3 años. No obedece a sus padres, impide que todos puedan dormir y, de repente, actúa como si ya no perteneciera a este mundo. Poco a poco, su verdadero propósito se revela. Gage desata una auténtica pesadilla. Tarde en la noche, se dirige a la casa de Jude. Jude había esperado durante mucho tiempo que la maldición pudiera regresar a él debido a sus acciones pasadas, pero el anciano no estaba preparado para enfrentarse a su vecino en el cuerpo de un niño. Gage ataca fríamente a Jude usando un bisturí que Louis había guardado en su cajón de trabajo. El anciano Jude muere en su propia habitación, y su muerte se convierte en parte de la oscura historia de aquel lugar. Mientras tanto, Rachel, guiada por su instinto materno, trata de descubrir qué sucedió y entender qué es exactamente lo que Louis le está ocultando. Al regresar a casa y presenciar los horrores que se han desatado bajo su techo, se lleva las manos a la cabeza. Al ver al resucitado Gage, Rachel trata de abrazar a su hijo, pero él rápidamente muestra su verdadera naturaleza. El antiguo niño, impulsado por el odio y el poder ancestral del cementerio maldito, ataca a su madre. Rachel se convierte en otra víctima. Cuando Louis comprende que todo se ha salido de control, decide que debe detener esta pesadilla insana, cueste lo que cueste. Al enterarse de la muerte de Jude y al ver que su esposa Rachel también ha sido víctima, se hunde en la desesperación. Saltando entre el sentimiento de culpa y la determinación de corregir sus errores, Louis entiende que deberá hacer lo más difícil de su vida: destruir aquello que revivió. Armado con una jeringa de veneno potente, regresa a su casa, donde se enfrenta a Gage. Las fuerzas de Louis están al límite, pero a pesar del dolor en su corazón, comprende que ese ya no es su hijo. Es solo una carcasa que se ha convertido en un recipiente para algo maligno y sobrenatural. Tras una feroz lucha, le inyecta el veneno a su niño, despidiéndose definitivamente de su hijo. Luego regresa al cuerpo de Rachel, asesinada. Parecería que todo ha terminado. Louis destruyó el mal, pero su mente finalmente se oscurece. La locura y el dolor por perder a la mujer que amaba lo llevan a un nuevo ciclo de errores. Louis decide usar nuevamente el cementerio maldito para traer de vuelta a Rachel. Con un sentimiento de esperanza muerta, toma el cuerpo de su esposa y lo lleva de nuevo al cementerio Micmac. No aprende de sus errores y se convence a sí mismo de que esta vez será diferente.